Bueno, pues estamos en la autopista. Estoy en el coche, me estoy dirigiendo a las monjas clarisas a celebrar las misas. Son las 9:30, la misa es a las 10 y ya estoy casi llegando. Faltan varios kilómetros. Y ahora cuando mientras estaba rezando el rosario, estaba empezándole, hoy es sábado, misterios gozosos. El primer misterio pues es la anunciación del ángel a María. Y entonces pues reflexionando un poco sobre este misterio, María, no tengas miedo, porque Dios te ha elegido a dar a luz ni más ni menos que a su propio Hijo. Te ha elegido para dar a luz a su propio Hijo. Dios te ha elegido para dar a luz a su propio Hijo. Sí, a su Hijo, al Hijo de Dios. Pero Dios tiene un Hijo, pues sí, tiene un Hijo. Dios es Padre y tiene un Hijo. Y además, tiene también el Espíritu Santo. Y la Virgen, pues lógicamente, se quedó abobada, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero ¿cómo puede ser esto? Si yo soy virgen, si yo todavía nunca he tenido relación con ningún hombre, San José es mi novio, es mi prometido, pero todavía no hemos tenido ninguna relación. ¿Cómo puede ser esto? Y entonces el ángel la dijo: María, no te preocupes, María, no tengas miedo. Simplemente cree en la palabra de Dios. Simplemente acepta ser usada por el Señor. Ser usada. Eso de ser usada suena muy mal, porque a nadie le gusta ser usado. A nadie le gusta ser usado. Pero en este caso, en el caso de cuando Dios te pide algo, Dios es el amo del mundo, del universo. Dios es el amo Él nos ha creado, Él es nuestro amo. Todo es de Él. El universo es de Dios. La humanidad, los hombres son de Dios. Nosotros y cada uno somos de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma, todo es de Dios. Entonces, en este caso, cuando Dios te pide algo, en este caso, pues, podemos realmente dejar que Dios use de nosotros, porque en realidad nosotros somos de Él. O sea, Él tiene ese derecho, Él tiene ese poder. Con otros hombres, si exceptuamos a Dios, entonces sí, podríamos decir, pues no quiero ser usado por nadie. Pero lógicamente es que nadie es nuestro amo. Solamente tenemos un amo y ese es Dios. Entonces, a los hombres, pues podemos negarnos a ser usados por los hombres, porque ellos no nos han creado, no son nuestros amos, pero Dios nos ha creado, nosotros somos suyos. Por consiguiente, pues el amo que use sus cosas, pues no tiene nada de más, debe de ser así. Y entonces, pues, hoy he estado pensando sobre esto, es la primera vez que utilizo, que pienso en eso, ser usados. Y otra parte, una cosa interesante que me ha surgido hoy, y por eso me he decidido a grabarlo, y grabarlo en este momento que estoy conduciendo, porque tengo miedo que cuando llegue allí, si no lo grabo ahora, se me olvida, ¿no? Porque tengo 62 años, y cuando ya entras en edad, es muy fácil que se te olvidan las cosas. Entonces, otra cosa muy interesante era, bueno, pero Dios puede o sea, Dios cuando pensó en María, la pensó desde toda la eternidad para ser la madre de su Hijo,
y por consiguiente desde toda la eternidad decidió que María naciera sin pecado original. Y luego pues la pide que la deje hacer en ella ese gran milagro y que la deje utilizar su cuerpo para poder hacer este milagro. Y podríamos decir, bueno, pero Dios no lo podía haber hecho sin necesidad de consultarla. Pues lógicamente que Dios la podía haberlo hecho sin consultarla. Pero aquí viene la segunda cosa que me ha venido a la mente, que es muy interesante, y es la primera vez que pienso esto, y es que si Dios no la hubiera preguntado, si Dios no hubiera querido preguntarla, hacerlo directamente sin pedirle permiso, sin decirle nada, pues lo podría haber hecho, pero Él quería que eso fuera algo donde entrara la libertad de la persona, es decir, donde la persona pudiera decir sí o pudiera decir no. Y entonces podemos decirlo, pero es que Dios no podría haberlo hecho de tal manera, sin romper su libertad. Pues también lo pudiera haber hecho sin romper su libertad, porque Dios es todopoderoso. Pero si lo hubiera hecho sin libertad, sin pedirle permiso, ya directamente, sin consultarla, entonces nos hubiéramos encontrado que habría sido una obra, un milagro hecho solamente con la gracia, pero sin gracia. Y esto es lo que yo quería grabar. Sería todo con la gracia, pero sin gracia. ¿Qué quiere decir esto? Todo con la gracia, pero sin gracia. O sea, normalmente algunas veces decimos, ¿no? Eres un gracioso. ¿Qué gracioso eres? ¿No? O no tiene gracia. Esto no tiene gracia, ¿no? Entonces quiere decir que si Dios podría haber hecho que María diera a luz a su hijo sin intervención de María, sin pasar por consultarla a ella, sin pasar por invitarla a ella, sin pasar por decirle a ella, mira, tengo este proyecto y lo quiero hacer en ti, pero necesito que tú me digas sí, quiero que tú digas sí, quiero que tú seas libre, que tú libremente aceptes esto, ¿no? Pues sí, ciertamente lo podría haber hecho y sin romper su libertad, pero vuelvo a decir, entonces hubiera sido un milagro, un portento, obra totalmente de la gracia, pero sin gracia. Entonces esto sin gracia quiere decir que Dios, sin la gracia de Dios esto hubiera sido imposible, ¿no? Sin la gracia de Dios hubiera sido imposible. Si Dios no lo hubiera pedido, no lo hubiera consultado, pues entonces hubiera sido algo sin gracia. Es decir que realmente entonces Dios nos usa en el sentido malo de la palabra, ¿no? O sea, bueno, pues todo lo ha hecho Él, a mí no ha contado conmigo para nada, pues muy bien, pues ya está, ya está. Tú todo lo dices, tú todo lo sabes, tú todo lo decides, pues muy bien, pero yo aquí soy un muñeco, así yo no cuento para nada. O sea, tú me has dado a mí la libertad, pero no sé para qué me la has dado, porque hace las cosas sin consultarme, sin pedir, o sea, mi opinión, ¿no? Entonces, por eso digo que sí, si Dios hubiera realmente querido hacer este milagro, sin consultarla y al mismo tiempo sin romper su libertad, pues hubiera sido un acontecimiento, un milagro, un portento, fruto de la gracia, de solamente gracia,
todo y solamente gracia, pero sin gracia, es decir, poniéndola a María, pues, o sea, como si fuese un muñeco. Y Dios ciertamente no quiere que utilizarnos a nosotros como muñecos, como cosas. ¿Ah? Dios nos pide nuestra opinión y nos pide nuestra aceptación. Somos seres libres, por consiguiente, para bien o para mal, sabemos que hay cielo, sabemos que hay infierno, sabemos que hay purgatorio. En tiempo se decía que había limbo, y ahí está la cuestión no cerrada, el limbo de los niños, unos niños que por tener el pecado original, pues no pueden ir al cielo, pero por no tener el pecado personal, ¿no? Pues no pueden ir al infierno. O sea, Dios no les puede castigar, porque entonces sería injusto, ¿no? Entonces, en sus tiempos la Iglesia ha dicho esto. Ahora la cosa está ahí. O sea, no ha habido una negación de la Iglesia a nivel oficial. Ahí está. Parece que mucha gente se opone, parece que no, mucha gente no puede aceptar pero hombre, si Dios es misericordioso, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que los niños? Para mí personalmente no es ninguna dificultad. Por supuesto que yo no soy la Iglesia, yo soy un miembro de la Iglesia, y yo tengo que acatar lo que la Iglesia dice, y lo acataré. Pero a mí personalmente, creer en que existe un limbo, así como creen que existe infierno eterno, también hay personas que piensan que la eternidad y el infierno se opone radicalmente con la misericordia infinita y eterna de Dios. Pues yo no pienso que se opone. Yo pienso que Dios nos da libertad, tenemos que ser consecuentes, y entonces el pago de querer reírse de Dios, o de querer, no sé, hacerse más que Dios, pues el castigo es ese, ¿no? Y con respecto al limbo de los niños, pues lo mismo. Bueno, esto no viene a cuento, esto a mí me ha salido aparte del rosario, pero bueno, como estamos en los misterios gozosos, estamos en el nacimiento de Jesús, pues bien, no viene al caso hablar del problema de los niños. ¿Qué pasa con los niños sin bautizar, sin fe? Pues entonces ya digo que en su tiempo, y ahí se puede consultar en el magisterio de la Iglesia, ahí hay un montón de sitios donde se habla del limbo. Actualmente la cosa no está cerrada, o sea, no está cerrada. Yo personalmente aceptaría que existiera, y de hecho la Iglesia ha hablado sobre él. O sea, yo no digo que estoy de acuerdo que existiera así simplemente porque sin saber nada de nada. Yo digo que sí, que me parece. O sea, yo digo eso después que he consultado el magisterio, el Denzinger, y he visto bastantes sitios donde se habla de él. Entonces, teniendo en cuenta que en la Iglesia se ha hablado de él, pues yo digo que me parecería normal que existiera el limbo, que no va contra el amor de Dios, Entonces ahí donde se ve es la infinita misericordia de Dios, pero no solamente su misericordia, sino por otro lado también su infinita justicia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los hombres no podemos jugar con Dios. Que los hombres no podemos jugar con Dios, no podemos jugar con la libertad que Dios nos da. Que no podemos jugar con las cosas o sea, con esta vida. Dios nos ha puesto aquí en este mundo para un día estar con Él. O sea, el fin del hombre no es un fin, el fin del hombre no es natural. El fin del hombre no es este mundo. O sea, vienes aquí, vives aquí, sufres o gozas o las dos cosas, y llega un momento y te mueres y se acabó y ya está. Ya otro, a que venga otro. No es así. Dioz nos ha creado con un cuerpo, con un alma. Dios nos ha creado no para este mundo, sino Dios nos ha creado para estar con Él. Pero ahí está el problema. Dios nos ha dado libertad, y ya a Adán y Eva se lo dijo. Digo, si me obedecéis, vida eterna. Si no me obedecéis, muerte eterna. Si me obedecéis, cielo. Si no me obedecéis, infierno. Eso aparece en las primeras hojas de la Sagrada Biblia. Aparece en la palabra de Dios.
Y entonces, volviendo a los niños, pues a mí personalmente, teniendo en cuenta la doctrina de la Iglesia, aunque no se ha dicho un no rotundo o un sí rotundo, ha quedado ahí. Yo personalmente en estos momentos pienso que sí hay limbo, y yo creo que debería haberle, porque de hecho la Iglesia ha hablado sobre él. Pero bueno, sea lo que sea, en caso de que hubiera limbo, pues yo no creo que eso es injusto. Es porque Dios es misericordia pero también es justo. Y por consiguiente, pues, y entonces si por ejemplo Dios hiciera que estos niños, que luego cuando llega la resurrección ya no habrá niños y viejos, o sea, según Santo Tomás de Aquino, pues ha sido un gran teólogo, y bueno, pues no es la Iglesia está por encima de él, pero yo pienso que ha dicho muchas cosas y que tiene tiene su cosa, ¿no? Entonces él dice que cuando nosotros en la resurrección, cuando ya se termine este mundo, empieza el que tiene que empezar, pues entonces ya no habrá, o sea, ya no, los hombres ya no serán niños o mayores o viejos, él dice que tendrán más o menos, pues como Jesucristo cuando murió, 33 años, ¿no? Más o menos a esa edad, o sea, todos tendremos esa edad, ¿no? Y entonces, pues estos niños, cuando llegue el momento, pues llegarán a tener, pues eso, como todos, más o menos esa edad. Y entonces esos niños, que en aquel entonces, al final de los tiempos, ya no serán niños, ya tendrán, como todo el mundo, más o menos esa edad de 33 años. Y entonces Dios sería injusto con ellos si ellos tuvieran que sufrir penas corporales, sufrimientos corporales, como son los sufrimientos del infierno. Son penas físicas, pero cuando se habla de físicas o corporales, también se tiene que tener en cuenta que son físicas y corporales, pero ya ajustadas a este cuerpo nuevo. O sea, cuando Jesucristo resucitó con un verdadero cuerpo, pero ya con unas leyes nuevas, que ese cuerpo ya no es como el nuestro ahora. Verdadero cuerpo, y un cuerpo real, pero ya diferente, un cuerpo real pero espiritual, ¿no? O sea, Jesucristo cuando una vez entró donde estaban los apóstoles rezando, todo estaba cerrado, las puertas estaban cerradas, las ventanas no sé si había ventanas, pero por lo menos la puerta estaba cerrada, y sin embargo Él entró en ese lugar, lo cual quiere decir que el cuerpo de Jesucristo, que resucitado, aunque es real, porque de hecho luego dijo, yo no soy un fantasma, si vosotros no creéis que yo soy el Jesucristo resucitado, darme de comer o darme de beber, y veréis que un espíritu, que un fantasma, no puede comer, no puede beber, porque no tiene cuerpo. O sea, eso no es un cuerpo ficticio, no, mi cuerpo es un cuerpo real, pero ya resucitado, es un cuerpo ya espiritual, Entonces quiere decir que estos niños ya con sus 30 y tantos años, como todo el mundo, pues van a sufrir un castigo, pero ese castigo será el de no ver nunca a Dios. Ese será el castigo por el pecado original. Pero como dijo, estos niños, estos bebés, no tenían pecado personal, pues entonces Dios no les puede castigar con los castigos que se sufren en el infierno, o con los castigos que se sufren en el purgatorio. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que el castigo va a ser no ver a Dios, pero sin embargo van a vivir una vida feliz, una vida naturalmente feliz, ¿no? Naturalmente feliz. Pues viéndolo desde este punto de vista, pues sí, realmente están sufriendo un castigo que sería el mayor de todos, porque por muchos sufrimientos que haya en el infierno, esos sufrimientos no pueden ser comparados con el sufrimiento de no ver a Dios. Con el sufrimiento de no ver a Dios. Pero, debido a la justicia de Dios, pues Dios puede permitir que estas personas sean así, ¿no? Y nosotros diremos, ¿pero qué culpa tienen los niños? Bueno, pues ¿qué culpa tienen los niños? Pues que es así. Vuelvo a repetir, si Dios les castigara con un sufrimiento físico, entonces sería otra cuestión. Pero no, Dios les simplemente, que es el mayor castigo, ¿no? Pero
podemos decir simplemente con el castigo espiritual, que no es simplemente, que es el mayor castigo, pero que no es un castigo físico, porque ellos pueden realmente gozar de verdadera felicidad. ¿Ah? Natural, porque no pueden ver a Dios. Bueno, pues este es el resultado del rosario que he empezado, que empezaba a rezar, a meditar, y al final ha terminado en esto. Ya estamos aquí, ya hemos llegado al lugar. Ahora me falta más o menos unos 3-5 minutos. Bueno, pues eso es. Aquí termino. Ya estoy saliendo de la autopista, que es una curva de 180 grados. Bueno, pues yo no sé, me parece que me he confundido. Entonces, bueno, tengo que bueno, no sé, aquí no veo esto, no sé cómo pararlo. Tengo que esperar salir de la... Bueno, de hecho he salido, me parece que me he pasado, ¿sabes? Y entonces ahora tengo que retornar un poco. No sé, sin in. No sé. Al final me parece que voy a llegar tarde. Voy a parar aquí para ver si consigo. Para parar esto. Bueno, pues estamos una vez más, sábado, dirección de las hermanas de Clarisas en Miense. Una vez más, empezando el Santo Rosario, estamos en sábado, pues los misterios gozosos, y una vez más reflexionando sobre María, sobre el ángel. El ángel le dice a María: María, no tengas miedo, porque esto no va a ser obra tuya. Sí, va a ser obra tuya de alguna manera, porque tú tienes que hacer dos cosas. Primera, creer que lo que te estoy diciendo es verdad, que es de Dios. Lo que te estoy diciendo yo es palabra de Dios. Dios me ha mandado a decírtelo a ti. Entonces, primero, creer que esto es viene de Dios, que esta palabra es palabra de Dios. Segundo, pues una vez que sabes que esto es palabra de Dios, una vez que tú crees que yo soy un mensajero de Dios y que te traigo el mensaje de Dios, la palabra de Dios, una vez que llegas a creer eso es fundamental. Saber que esto viene de Dios, saber que esta es la voluntad de Dios. Y una vez que sabes eso, luego aceptar, una vez que crees que esta es la palabra de Dios, es un proyecto de Dios, la segunda parte es aceptar que Dios haga esta obra en ti, en mí, en nosotros. O sea, por una parte creer que viene de Dios, que es obra de Dios, y por otra parte, una vez que ya sé que es de Dios, bueno, ¿ahora qué? Ahora, ¿dejo a Dios obrar en mí o no? ¿Dejo a Dios que obre en mí? ¿Dejo a Dios que se realice en mí este proyecto de Dios? Quiero dejar que Dios haga ese milagro en mí, sí o no. O sea que el poder viene de Dios, el poder para hacer este milagro, para realizar este proyecto, es el poder de Dios. Pero Él no quiere llevar a cabo este proyecto
Él no quiere hacer este milagro en ti sin tu consentimiento, porque Él te ha hecho libre. ¿Por qué nos ha hecho libres? Y por consiguiente, pues quiere que su obra dependa de nuestra fe y que su obra dependa de nuestra aceptación, de que se lleve a cabo, dejar que se lleve a cabo este proyecto, este milagro de Dios. Bueno, pues eso es. Entonces los hombres tenemos muchas dificultades, pues porque muchas veces decimos no, y cuando decimos no, pues puede haber muchas razones o varias razones, o quizá una, no importa cuántas razones, si es una son muchas, pero posiblemente nosotros cuando decimos no, es porque no sabemos de este proyecto, de dónde viene. Cuando la gente, o no sé quién sea, nos invita a hacer algo, nos invita a aceptar un proyecto, pues entonces tenemos miedo porque no sabemos de dónde viene este proyecto. Tenemos miedo porque somos conscientes de nuestra limitación, de nuestra impotencia. Y entonces muchas veces ante un proyecto dice, pero es que esto no puedo aceptarlo, pues es que no, yo no tengo esta habilidad, yo no tengo este poder, ¿cómo voy a aceptar eso? Entonces, muchas veces es porque nos sentimos limitados e impotentes, pues decimos, no, yo lo siento, pero sí, el proyecto es muy bonito, pero no, porque ¿para qué me decir sí y luego no poder hacerlo? O sea, el Señor Jesús en el Evangelio lo dice, ¿no? Cuando vayas a hacer algo, cuando te determines a hacer algo, antes de hacerlo, siéntate a la mesa y calcula a ver si lo vas a poder hacer. Porque si resulta que si lo haces por hacer, sin pensarlo, y entonces decides hacerlo, pero no te has sentado a la mesa, o no nos hemos sentado a la mesa a calcular, pues entonces lo que va a pasar es que vamos a perder la cara. Vamos a perder la cara ante todo el mundo, porque la gente va a decir, pero hombre, ¿por qué no lo habías pensado? ¿Por qué no lo has pensado? ¿Por qué no lo pensaste? ¿Por qué no lo pensaste? ¿Ahora qué? Ahora no puedes seguirlo, ahora andas ahí buscando a quien te pueda ayudar o lo que sea. ¿Por qué? Porque no lo pensaste, ¿no? Entonces, lógicamente, se necesita sentarse a la mesa. Lógicamente se necesita pensar, se necesita calcular, se necesita ver si tenemos ese poder, si tenemos esa habilidad, ¿no? O sea que lógicamente no podemos obrar a lo tonto, a lo loco. Bueno, no lo sé, bueno, si puedo, bueno, yo no empiezo, y si no puedo terminar, lo termino, si no puedo terminar, lo termino. Pues mira, si no lo puedes terminar, lo mejor es que no empieces a hacerlo, porque luego al final vas a perder la cara, y perder la cara es una de las cosas que sientan malísimamente a cualquier persona, perder la cara, porque la gente te va a decir eso, pero pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo empezaste a hacer esto? ¿No? O sea, es perder la cara, y a nadie nos gusta perder la cara, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Entonces, o sea, la postura de María es una postura prudente, es lógica. Y esto yo no puedo hacer esto. ¿Cómo voy a tener un hijo cómo voy a tener un hijo si no he tenido ninguna relación con ningún hombre? Pero ¿cómo voy a aceptar esto? ¿No? Entonces, lo primero es sentarse a la mesa, es pensar, es medir nuestras fuerzas, calcular, y entonces es lo que está haciendo María. Mire, yo lo siento, pero esto no lo puedo hacer yo. Y el ángel va a decir, sí, tú tienes razón, lógicamente, esto no lo puedes hacer tú. Lógicamente tú no tienes esta habilidad, tú no tienes este poder. Pero es que el problema aquí no es este. El problema está en que tú no sabes, claro, lógicamente tú no lo sabes, es lógico que no lo sepas. Tú no sabes que es que yo soy un ángel,
que yo soy un mensajero de Dios y que Dios me ha mandado a decirte que Él que tiene el poder, va a hacer este milagro en ti, pero que quiere hacer ese milagro en ti con su poder, pero si tú le dejas. O sea, Él quiere tu consentimiento libre. Tu consentimiento libre. Y si tú dices que sí, pues Él va a obrar eso. Él va a hacer eso. ¿Tú no tenías ese poder? No lo tenías. Pero es que el poder es el poder de Dios. El que va a obrar es Él. El que va a hacer el milagro es Él. Pero tú tienes que primero creer que esto es obra de Dios. Y lo segundo es aceptar que Dios obre en ti. Decimos que hay que sentarse para ver si tenemos ese poder. Y en el caso de María era un poder que era hacer milagro, era un milagro. El proyecto de Dios era hacer a María un milagro, el milagro más grande que se pueda pensar. El Hijo de Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios, hacerse hombre en las entrañas de María. Bueno, podemos pensar que Dios puede permitirnos hacer milagros. De hecho, nos manda que hacemos milagros, ¿no? Y predicar el Evangelio y curar a la gente. Curar a la gente es un milagro. O sea, Dios nos puede dar el poder de hacer milagros para ayudar a la gente a creer en Jesucristo. Pero es que concretamente este milagro que el ángel, portador de Dios, mensajero de Dios, es que este milagro es un milagro que es especialísimo, es único. Y entonces aunque María pudiera hacer milagros, ciertamente no podría hacer este milagro que Dios quiere hacer en ella. Porque este milagro es que el Hijo de Dios se haga hombre. ¿Y cómo va a pensar María? Si es que ni siquiera pensarlo. ¿Cómo decía María? Bueno, pues mira, puesto que yo tengo poder de hacer milagros, pues entonces voy a hacer un gran milagro y va a ser que Dios se haga hombre en mí. Pero si es que esto realmente es totalmente imposible. ¿Cómo un hombre se va a imaginar? En primer lugar, que Dios va a hacer hombre, eso en primer lugar. El hecho de que Dios se haga hombre, esto ya es inimaginable. Luego hay más. No solamente pensar que Dios se puede hacer hombre, sino luego pensar que el Hijo de Dios se haga hombre. Pero eso es que para pensar que el Hijo de Dios se haga hombre hace falta creer, hace falta saber que Dios tiene un hijo. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que Dios tiene un hijo? Bueno, pues sí, vamos a aceptar que creemos en Dios, porque este mundo necesita un creador. Bueno, pues muy bien, aceptamos un Dios, por la razón natural. Pero es que aquí es que el Hijo de Dios se haga hombre, y la razón natural no nos puede decir, la razón natural no llega a descubrir que Dios tenga un hijo. Podemos descubrir que existe Dios porque este universo necesita un ser eterno, un ser infinito, un ser infinitamente perfecto, infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Y entonces, lógicamente, pues este ser puede hacer lo que quiera, y ha hecho de hecho este mundo que no es infinito, que es finito, que no es eterno, que tiene un comienzo, que no es perfecto, que es imperfecto, ¿no? Pero llegar a que el Hijo de Dios se haga hombre, eso ya no, ahí no llega la razón. Y el ángel la dijo a María. No solamente dijo a María que el Hijo de Dios se va a hacer hombre, sino que además dice, ¿y cómo va a ser esto? Pues mira, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y entonces Él va a hacer este milagro, el Espíritu Santo.
O sea que aquí descubrimos algo que la razón no llega. Aquí descubrimos las tres personas de Dios: a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Aquí la razón no llega. Aquí la razón es totalmente, absolutamente impotente. O sea que aunque María Dios le hubiera dado el poder de hacer milagros, ciertamente concretamente ese no lo podría hacer. Oh. Bueno, pues ahí está la cuestión. Que nosotros muchas veces tenemos que hacer cosas y no las hacemos por creer que no tenemos poder. Y entonces, pues bueno, pues si tú crees que no tienes poder, pues claro, ciertamente decides no hacerlas. Pero entonces la cuestión se trata de cuando hay que hacer una cosa, hay que preguntarse: ¿esto viene o no viene de Dios? ¿Esto viene o no viene de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere de mí? Porque si Dios quiere que tú hagas esto, pues entonces Él te va a dar ese poder. Si Él quiere que tú hagas eso, Él te va a dar ese poder. Entonces nos podemos sentir infinitamente impotentes. Muy bien, perfecto, es cierto, infinitamente impotentes. Pero si descubres, hay que descubrirlo, que esto es lo que Dios quiere de mí. Si lo descubrimos, entonces luego viene la segunda parte. Bueno, ¿y ahora qué? Antes no sabía, antes me negaba a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me sentía impotente. No solamente sentía, porque soy impotente. O sea, no tengo este poder. Muy bien. Ahora ya has descubierto que esto viene de Dios y que es el Señor el que va a hacer esto en ti. Es Él el que va a hacer esto en ti. Él en ti. Ahora bien, ¿quieres o no quieres? Porque aquí también ese es otro problema. Una persona puede saberlo, pero decir: bueno, mira, yo lo siento, yo sé que esto es lo que tú quieres, yo sé que tú me vas a dar este poder, pero lo siento, mira, lo siento, mira, yo tengo otros proyectos, mis proyectos, no sé, yo tengo otros proyectos. Bueno, mis proyectos no son tan bonitos, tan bellos, tan magníficos, pero mira, yo no quiero, yo aquí, ¿cómo se dice? Revolcándome aquí en la tierra, en esta tierra sucia. Mira, yo me encuentro bien, ¿sabes? Yo no tengo ningún interés en hacer cosas maravillosas. Pero es que el problema aquí no es que tú quieras decir, bueno, quiere hacer cosas maravillosas. O sea, aquí no se trata de querer hacer cosas que sean maravillosas o no sean maravillosas. Aquí se trata, esta es la voluntad de Dios. Y si tú lo has descubierto, y esto es lo que Dios quiere de ti, y entonces una vez que lo descubres, todavía tú puedes decir: mira, lo siento, no. No busques razones de, mira, no. Yo simplemente, yo solamente quiero decir, mira, yo lo siento, yo no quiero. ¿Por qué? Pues porque no quiero, yo no quiero. Entonces, claro, cuando llegamos a este punto, decir, mira, yo he descubierto que esta es la voluntad de Dios, y yo he descubierto que Dios me dice: mira, si tú aceptas mi voluntad, yo tengo ese poder, o sea que tú lo vas a poder hacer, etcétera. Pero nosotros decimos: mira, lo siento, no y no. Cuando llegamos a este punto de decir no y no, cuando ya sabemos que esto viene de Dios y que Él nos va a dar poder, entonces ahí tenemos que empezar a reflexionar. ¿Dónde están mis razones de decir no? ¿Dónde están mis razones? ¿Qué razones tengo para decir no? Quien me está pidiendo hacer esto es mi Creador, es mi Señor, es mi amado, es mi todo, ¿Qué razones? ¿Por qué me empeño en decir no? ¿Dónde están mis razones?
Bueno, pues eso es. Aquí a reflexionar el por qué decimos no. Especialmente cuando ya sabemos que eso es lo que Dios quiere de nosotros y que Él nos va a dar el poder. Estoy diciendo cuando ya hemos llegado a descubrir que esto realmente es Dios, es obra de Dios, es el que me lo está pidiendo, es Dios. Cuando ya hemos llegado ahí, porque cuando todavía no has llegado ahí, bueno, pues todavía pues te encuentras solamente con tu impotencia y no encuentras ningún poder por ahí externo. Ya yo digo, cuando ya llegamos a descubrir que esto es la voluntad de Dios en mí y que Dios me va a ayudar a hacerlo, ¿no? O sea, ahí ya no es que yo no puedo hacerlo, es que yo no puedo hacer, no, sí que lo puedes hacer. La única cosa que necesitas hacer, una vez que ya crees que esto viene de Dios, pues es aceptarlo. Pero entonces ahí está el misterio, ¿no? El misterio, pues no, Señor. Pues creo que viene de Dios y creo que Él me va a dar el poder para hacerlo, pero pues no, Señor, aún así no quiero. Ay, no quiero. Entonces ahí nos encontramos, no sé, con algo más profundo, ¿no? Ahí está el misterio del mal. Ahí está el misterio del mal. Yo no sé, ahí ya no me puedo, yo no sé, el misterio, no sé, un misterio de la soberbia, el amor propio, el orgullo, yo que sé cuántas cosas, ¿no? Entonces ahí esa es una buena meditación, esto es una buena ocasión, descubrir esto, pensar en esto es una buena ocasión para hacer un retiro y no irse no irse muy lejos, apuntar aquí, ¿por qué me estoy negando por qué estoy diciendo a Dios no? ¿Por qué? Él es todopoderoso, Él es el que lo va a hacer, pero ¿por qué yo digo que no? ¿Por qué? Ahí preguntarse uno, ¿por qué? Es objeto para un retiro que puede durar un día o que puede durar no sé cuántos años. Ok, bueno, así, aquí termino, ya he llegado aquí a las monjas, amén. Bueno, pues entonces vamos a seguir con la Virgen, con el ángel, con nosotros, con la Biblia, con Dios, con el hombre. Bueno, pues he terminado la misa en las monjas clarisas allí en Lienzo, y ahora estoy ya de camino a casa. Estoy yendo a lo largo del río, ¿no? Un camino paralelo a la calle central. En la calle central es sábado, hay muchísimos coches y aquí pues nada, aquí esto está vacío. Así que voy disfrutando de los árboles a mi izquierda y del río a la derecha y disfrutando de ir hay coches, pero nada, muy pocos. Bueno, vamos a seguir. Esto se puede considerar como la tercera parte de esta reflexión. Y entonces hemos dicho que el problema de por qué cuando ya hemos descubierto que hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos y conociendo de antemano nuestra impotencia, nuestra finitud, pero sabiendo que lo quiere Dios y que Dios nos va a dar el poder, o sea, la gracia, el poder, la fuerza, todo lo que sea necesario para llevar a cabo, para llevar a buen término eso que quiere que nosotros hagamos. Pero ya hemos dicho que puede darse el caso de que sabemos que viene de Dios, sabemos que Dios nos va a dar todos los medios, toda la gracia, todo el poder, pero aún así nosotros pues decimos que no.
Y entonces yo decía hoy, allí en las monjas al final decía, bueno, pues mira, cuando llegamos aquí a ese no, pues hay que plantearse, bueno, ¿y por qué no? Si sabes que Dios lo quiere, si sabes que Dios lo quiere, ¿por qué no? Si sabes que Dios lo quiere, y además sabes que Él te va a dar el poder, no solamente que Él te va a dar, que Él me va a dar, que Él nos va a dar, el poder, o sea, no solamente sabemos que Él lo quiere, sino que además sabemos que Dios nos va a dar ese poder, esa fuerza, esa energía, esa gracia, sabemos que nos lo va a dar Él para poder hacerlo. Pero sin embargo, ahí está, podemos seguir diciendo no, pero pueden decir no. Entonces cuando llegamos aquí, pues hay que plantearse entonces qué clase de personas somos nosotros. Y en las monjas les dije, bueno, pues hay dos clases de personas, pues mira, una puede ser porque seas un tonto, pero un gran tonto. Pero claro, si una persona nos dice que somos tontos, lógicamente no vamos a aceptarlo. Dice, yo de tonto nada, de tonto nada, yo soy más listo que tú, de tonto nada. Bueno, pues muy bien, pues si tú no aceptas ser tonto, entonces tienes que plantearte otra cosa, y eso es todavía mucho más grave, mucho más serio, mucho más terrible. Y es que si tú no aceptas que eres tonto, entonces tienes que aceptar que estás en las manos de Satanás. Y él es el que te está, él es el que te está cegando, para, está ahí haciendo que tú te niegues a hacer eso. Porque sin esa influencia satánica, pero si esto lo quiere Dios, si lo que quiere Dios para ti es lo mejor de lo mejor, y tú lo sabes, pero ¿cómo es posible que te niegues aún así? Pues mira, porque no sé, o eres tonto, pero dices que no eres tonto, o lo contrario, mira, estás en las manos de Satanás y no lo sabes. O sea, estás siendo un esclavo de Satanás. Satanás te está esclavizando y no te das cuenta y no eres consciente de ello. Pero ahora aquí a lo largo de este camino del río, pues me ha venido al pensamiento que en el libro del Apocalipsis, allí aparecen tres clases de personas. En la cruz, aparte de Jesús, por supuesto, en la cruz aparecen dos clases de personas, ¿no? Con Jesucristo fueron clavados dos criminales. Pero uno miró a Jesús y le dijo, cuando llegues al reino, a tu reino, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, en verdad te digo, que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y el otro pues nada, se seguía burlando de Jesucristo, Entonces ahí tenemos dos clases, están divididas, la humanidad está dividida en dos. Uno que son los que bueno, aunque hayan cometido muchos pecados, pero al final, pues con humildad, con sencillez, piden perdón a Dios, el Señor les perdona y se acabó, muy bien. Y luego está la otra clase de personas que se siguen riendo, se siguen mofando, se siguen riendo de Dios, se siguen mofando, o simplemente no solamente no se ríen, sino que simplemente le niegan absolutamente, ¿no? O sea, cuando te ríes de una persona es porque esa persona está ahí, ¿no?
Pero puede haber todavía mucho más que eso, y es decir, no sé, yo no, ¿cómo me voy a reír de una persona que no existe? Si Dios no existe, ¿qué me voy a reír de él? Yo me voy a reír de la persona cuando esa persona exista, pero si Dios no existe, ¿para qué me voy a reír de él? Pues estaría loco, sería tonto yo. Bueno, pues eso es en la cruz, pero luego en el Apocalipsis nos presentan tres clases de personas. Una clase es aquellos que aman a Dios. Todos somos pecadores, pero unos aman a Dios, le piden perdón, le piden ayuda, le piden misericordia, le piden perdón, ¿no? Y otros, pues, como el otro de la cruz, se rían, se mofan, o sea, los que odian a Dios. Unos los que aman a Dios, otros los que odian a Dios. Pero en el Apocalipsis encontramos otra clase de personas. O sea, en la cruz encontramos a Dios. Unos que aman a Dios, otros que odian a Dios. Todos somos pecadores, pero unos aman a Dios, otros odian a Dios. En el Apocalipsis encontramos a otro tipo de persona. Y ese tipo de persona es aún peor aún que el que odia a Dios. Porque cuando tú odias a Dios, le estás reconociendo y estás odiándole, te estás reconociendo, te estás riendo de él, te estás odiando. Pero bueno, por lo menos le reconoces, o sea, le reconoces, reconoces su existencia. Pero, aunque le odies, pero reconoces su existencia. Oye, reconocer la existencia a uno ya no es poco, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que se casa, ¿no? Dos personas, un matrimonio, una pareja, se casan, y luego cuando pasan unos años, pues empiezan a odiarse, ¿no? Entonces, bueno, cuando una de las partes, cuando uno de ellos, pues vuelve a casa y le dice, pues te odio, yo no sé por qué me habré casado contigo, ese es el mayor fallo de mi vida, casarme contigo, te odio a muerte. Bueno, aunque le odias, por lo menos él está hablando con él, estás hablando con él, ¿no? La persona que odia está hablando con él, ¿no? Y entonces el otro lo está oyendo, pues me odias, yo no sé lo que te he hecho yo, no sé lo que sea, ¿no? Pero cuando una persona simplemente te ignora, o sea, por ejemplo, vuelves a casa y no hablas ni miras a tu esposo o a tu esposa, ni la miras o ni le miras ni le miras o la miras, ni hablas con él, ni le miras, ni le haces caso, absolutamente nada, como si no existiera. Eso todavía es mucho más grave. O sea, es una indiferencia total, absoluta. Tú estás ahí, pero yo ni te miro, ni te hablo, nada, como si no existieras, lo mismo, ¿no? Entonces, quiero decir que en el Apocalipsis encontramos una tercera clase de personas que es de este tipo. Es decir, una tercera clase de personas que para Dios son las más terribles, y las que en el infierno tendrán que sufrir más, las que más tendrán que sufrir en el infierno. Y es esa clase de personas indiferentes. Bueno, vamos a ver. Aquí esta persona, ¿amas a esta persona? No la amo. Entonces, bueno, pues la odias, no la odio. Entonces, ¿qué? Pues nada, ni fu ni fa. Pero es que no puede ser así, hombre,
puedes encontrar razones para amarla, puedes encontrar razones para odiarla, pero ese ni fu ni fa, para un fu ni fa, para ese tipo de posturas no hay razones. O sea, somos personas, tenemos que tomar decisiones. Bueno, pues a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, hay que tomar una decisión. No se puede decir, bueno, pues yo ni para un lado ni para otro. Pero es que no te puedes quedar aquí en el medio. O tienes que ir para un lado o tienes que ir para otro. No es que yo no voy a ni para un lado ni para otro, yo me quedo aquí. Pues es que aquí no te puedes quedar. No, yo ni amo a Dios, ni le amo ni le odio. Pero es que no puede ser así, o sea, tú tienes que buscar razones para amarle o buscar razones para odiarle. Pero este tipo de conducta, este tipo de decir yo paso, yo solamente, un pasota, ¿no? Lo que decíamos, un pasota, yo paso. Que no puedes pasar, hombre, que no puedes pasar, que tienes que decidirte. Entonces, vuelvo y termino diciendo, bueno, pues para comentar un poco más esto de la Virgen, ¿no? Pues, ¿por qué no? Cuando ya sabemos que Dios quiere que hagamos esto, cuando ya sabemos que Dios nos va a dar ese poder para poder hacerlo, y sin embargo nosotros decimos no, que no decimos no, pues habrá que pensar en por qué. No, hay que pensar en por qué. Y eso, el pensar ese por qué y el buscar una razón, la verdadera razón de ese por qué merece un auténtico retiro espiritual. Si es necesario un día, pues un día. Si es necesario una semana, si es necesario un mes, si es necesario un año, si es necesario toda la vida, pero hay que salir de este mundo tomando una decisión. Y no vale el medio, no vale el fu ni fa. Aquí hay que tomar posturas y es sí a Dios con todas las consecuencias o no a Dios con todas las consecuencias. Yo paso de estas cosas. Yo no me quiero, yo aquí no me importa. A mí no me importa si Dios existe, si Dios no existe. A mí esto no me importa, no me interesa absoluta. Eso no puede ser así. Un hombre no puede ser así. Bueno, pues así termino esto. Amén.